Entonces a esta capacitación en el que vamos a enfocarnos a cómo generar ahorro e inversión sin utilizar dinero, es decir, sin que medie el dinero en ese hábito o en ese cambio de acción que vamos a realizar. Vamos a tratar los siguientes tres temas. Primero, ¿cuál es el desafío al que nos enfrentamos? Pero ese desafío al que nos enfrentamos no es una cosa solo de este momento, es un desafío al que estamos expuestos siempre. Entonces, vamos a ver una diferencia muy importante que es la que nos permite ir a las formas de ahorro o de inversión sin usar dinero, que es la diferencia entre recursos financieros y no financieros, porque son claves en realidad para manejar tiempos de prosperidad, tiempos de oportunidades y tiempos también de cambio que no son tan favorables. Aunque sabemos que cuando hay alguna situación desfavorable, pues a la larga es desfavorable para algunos y favorable para otros. Todo depende de la estrategia que se utilice. Acordémonos de aquella frase de Séneca que es tan interesante que decía que no hay vientos favorables para aquel que no sabe para dónde va. Y por eso los veleros pueden avanzar a favor del viento, en contra del viento, con el viento de costado, perfectamente pueden avanzar porque hacen la adaptación de las velas, porque saben exactamente hacia qué puerto se dirigen. Y esa es la clave del asunto. Eh, y eso nos va a permitir entrar al tercer tema, que son las 40 maneras, 40 formas de ahorrar o invertir dinero sin usar dinero. Muy bien, entonces empezamos y como les decía, vamos a tratar los temas uno y 2 y hacemos una pausa en la presentación para intercambiar con ustedes sus comentarios y sus consultas. Empezamos entonces con cuál es el desafío al que nos enfrentamos. Estamos entonces envueltos en muchos cambios que ya venían desde antes, es decir, la aceleración tecnológica, los procesos migratorios tan masivos que se daban en el mundo, esa tendencia hacia un soberanismo que echaba hacia atrás la globalización, que parecía una tendencia irreversible, y aparecieron estas tendencias soberanistas o patriotas o nacionalistas que todavía cuesta encontrarle una categoría, es decir, muchísimos cambios. Estamos enfrentados a esos cambios y ahora se nos vienen nuevos cambios relacionados con la crisis sanitaria, con la recesión económica que vivimos todos los países de Centroamérica con diferentes magnitudes, intensidades o matices. Y todos esos cambios, ¿cuál es el reto que tenemos? Vean qué paradójico que es el nombre. Dice, debemos cambiar sin cambiar. Y eso lo que significa es que nosotros tenemos que mantener nuestra esencia, nuestra vocación, nuestra misión como personas, aquello en lo que nos sentimos talentosos, en lo que fluimos, en lo que consideramos que somos útiles y que podemos ser productivos. Eso sí, cambiando nuestros pensamientos y nuestros hábitos. No podemos permitir que pensamientos automáticos lleguen a nosotros y nos empiecen a llenar entonces de ansiedad y nos limiten en nuestra capacidad de crear cosas, de innovar, de adaptarnos y flexibilizarnos ante el cambio. Entonces no renunciemos a nuestros sueños, a esa persona que deseamos ser, a ese emprendimiento al que queremos llegar a implementar, etcétera, porque precisamente que es una persona auténtica, es una persona que se parece más a la persona que desea ser. Si nosotros no nos vamos pareciendo a la persona que deseamos ser, por dos razones, porque no cambiamos nuestros pensamientos y hábitos en función de ese futuro, o bien porque no sabemos cuál es la persona que deseamos ser, pues entonces no somos auténticos, porque nos vemos obligados a plegarnos a un estereotipo, a un punto de referencia social, a una imitación, a algo que no es auténtico. Muy bien, entonces este es el desafío al que nos enfrentamos. Y darnos cuenta entonces que esto que les estoy diciendo, bueno, que tiene que ver con salud financiera. Dense cuenta que tiene todo que ver, porque la salud financiera tiene implicaciones en la integralidad de la persona. Nosotros tomamos mejores decisiones y cada miembro de nuestra familia toma mejores decisiones en la medida en que tenga claro la responsabilidad que tiene sobre sus hijos, por ejemplo. Es decir, a nivel espiritual nosotros tenemos que tener la conciencia de que tenemos que dejar un legado y ese legado no puede ser de sobreendeudamiento, no puede ser de ruina, tiene que ser un legado de aprendizaje, de prosperidad, de emprendimiento, etcétera. Entonces, a nivel espiritual hay valores
a través de los cuales nosotros actuamos siempre en conciencia, con integridad, sabiendo que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a personas que nos han apoyado y que a la larga no les estamos cumpliendo, o bien a las personas que van a heredar la situación que nosotros hemos creado, positiva o negativa. Eso es como con la salud. Hay vamos, una relación muy clara. Las enfermedades crónicas se transmiten precisamente por los hábitos que tienen los padres y los hábitos que han tenido antes de ser papás, precisamente. Así es también en la familia con la salud financiera. La salud financiera o la enfermedad financiera se transmite a través de la cultura familiar, de los valores con los que se actúan en la familia, y por eso tenemos que tener esa conciencia espiritual de que estamos dejando un legado. Pero en esto juegan un rol fundamental la mente, los pensamientos. Ese es el único lugar soberano en donde nadie puede entrar a decirnos y a obligarnos a tomar una decisión. Nosotros somos soberanos en nuestra mente de decir, bueno, muy bien, ¿qué criterios voy a utilizar para actuar? ¿Voy a utilizar como criterio el nivel de vida de mi vecino o voy a utilizar como criterio mi nivel actual de ingresos? Y así voy a determinar cuál es el vehículo que puedo tener, cuál es el tipo de nivel de vida que puedo tener, porque no puedo utilizar los criterios del nivel de vida de mis amigos o de mis vecinos para imponerme un nivel de vida basado en un estereotipo, sino que pienso conscientemente. Porque resulta que si los pensamientos no son conscientes, sino que son automáticos, las emociones, en lugar de ser nuestras amigas, se vuelven traicioneras y empieza a aparecer la ansiedad por el futuro y también la tristeza o la frustración por el pasado. Podríamos ponerlo así, la frustración por el pasado y la ansiedad por el futuro. Y finalmente, ¿dónde aterriza todo esto? Aterriza en nuestra energía, en lo que sucede con nuestro cuerpo, en nuestra capacidad de ser productivos, de hacer las cosas no por esfuerzo, sino porque tenemos la energía para hacerlo. Y entonces esto, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, y es que cuando usted está enamorado, usted tiene toda la energía del mundo para ir a visitar a su novia, a su novia, a kilómetros de distancia, tal vez desplazándose allá en Guatemala de un departamento a otro, ¿verdad? En ese país tan grande. Y vean ustedes que tenemos la energía para hacerlos, porque estamos motivados, porque sabemos lo que queremos. Pero cuando tenemos que hacer el esfuerzo, significa que a la larga no estamos conectados, espíritu, mente, emociones y cuerpo, para poder darnos cuenta que el principal recurso que tenemos no es lo que está en la cuenta bancaria, somos nosotros. Somos nosotros construyendo este círculo virtuoso de productividad, que si no logramos convertirlo en un círculo virtuoso, se puede convertir precisamente en un círculo vicioso. Muy bien, esa integralidad de la salud financiera se manifiesta de una manera más concreta, de forma clara, entonces a través del pensamiento consciente. El pensamiento consciente crea entonces emociones que nos refuerzan en nuestras metas, en nuestros sueños. Y eso lo que lleva es energía al cuerpo. Vean, siempre noten ustedes en las cosas que hacen, si ustedes están fluyendo en lo que están haciendo, eso lo que significa es que ni sienten el esfuerzo que hacen. ¿Por qué? Porque se está construyendo esta secuencia virtuosa. Pero si sentimos que hay que hacer el esfuerzo para bajar de peso, si sentimos que hay que hacer el esfuerzo para poder generar nuevos ingresos con un emprendimiento, entonces hay algo que está fallando en este círculo virtuoso. Viene la salud y viene el mejor decidir y a fin de cuentas el mejor actuar para nuestra salud financiera. Entonces recordemos que las emociones son importantes. Vamos ahora al segundo tema, que es esa diferencia entre los recursos financieros y no financieros, y darnos cuenta entonces con qué recursos contamos. Vamos entonces a diferenciarlos. Esta es una diferencia sustancial porque nos permite manejar las situaciones de cambio. Y por eso la palabra crisis es una palabra que tiene una connotación negativa, pero en realidad permanecemos en un cambio permanente. Había un filósofo también un poco, que terminó fundando como una especie de religión, que son como unas 25 millones de personas,
que se llamaba Zoroastro. Zoroastro decía una cosa muy concreta. Decía que si nosotros nos quedamos inmóviles ahí donde estamos frente a nuestro teléfono, nuestra tablet, nuestra computadora, y no hacemos nada durante 30 segundos, pues no pasa nada, no hay problema. Pero si nos esperamos 30 minutos, vamos a empezar a sentir como cosquilleos y como que ya necesitamos ponernos de pie. Pero si nos quedamos ahí 30 horas, estamos con una sed terrible y una hambre tremenda. Y si han pasado 30 días y no hemos tomado agua, estamos muertos. Y si pasan 30 meses, lo que hay ahí es unos huesos que están ahí en esa silla. Y si pasan 30 años, pues no sabemos si la edificación en la que estamos, la casa, el edificio, existe o no existe. ¿Cómo es el mundo dentro de 30 años? Y Zoroastro lo que concluía era muy sencillo. La persona que no se adapta al cambio, que no cambia con el entorno, no permanece igual, se autodestruye. Y este es entonces el mensaje para poder comprender lo que es un recurso financiero y lo que es un recurso no financiero para manejar el cambio. ¿Qué son entonces los recursos financieros? Son los que ocupamos para comprar cosas. Son, digamos, productos, bienes que adquirimos en el presente o en el futuro y que los compramos con dinero o los compramos con financiamiento, como por ejemplo una tarjeta de crédito o la podemos utilizar como medio de pago a través de un préstamo o con los rendimientos y el capital de la inversión financiera que hemos hecho en el pasado. Todos estos son recursos financieros. Ese ahorro programado que usted tiene en el PAC, esa tarjeta de crédito, el dinero en las cuentas bancarias, esos préstamos personales, o tal vez sí, ese dinero que usted toma de un bono o de una acción que le genera rendimientos o que usted la vende, y usted puede entonces adquirir cosas con esos recursos financieros. Ahora, ¿qué son los recursos financieros? No financieros. Los recursos financieros son también más bien como elementos más verdaderos, porque el dinero, si ustedes se dan cuenta, y los recursos financieros son como artificiales, ¿cierto? Los construimos como un mecanismo para poder transar, pero no, y para poder invertir, pero no son reales. Lo realmente existente es el tiempo, el talento, los productos de la naturaleza y los bienes de capital. Y en eso es lo que tenemos que poner la mente, porque si ustedes se dan cuenta, cuando lo vemos de esta manera, probablemente no hay personas de escasos recursos, porque todos tenemos tiempo y talento. Puede ser que sean de escasos recursos financieros, pero eso no significa, eso es algo que sucede en el presente, pero no determina la pobreza, no determina la pobreza, no determina a la persona como alguien con escasos recursos. Lo que haga en el futuro con su tiempo y talento, lo que haga con los productos de la naturaleza, lo que haga con una papaya, si se la come o si decide preparar un postre para venderlo, eso va a determinar qué va a ser en el futuro y por supuesto los bienes de capital que tengamos, que pueden ser una maquinaria en una empresa o que puede ser una cocina con horno para hacer un pastel y venderlo entre los vecinos. Es decir, esto nos abre una perspectiva de cuáles son los verdaderos recursos. Y bueno, antes de pasar a la siguiente filmina, decirles una frase muy importante porque esta es la frase que ha guiado en realidad mi vida durante tal vez los últimos 20 años y ha sido fundamental. Y es darnos cuenta con esta diferencia entre recursos financieros y no financieros, que el dinero no es importante. Lo repito, el dinero no es importante. El dinero es algo necesario para algo importante. Y entonces, de esa manera, ponemos nuestra mente en el lugar correcto, porque precisamente una de las causas más importantes de la enfermedad financiera es la relación que yo tengo con el dinero. ¿Cómo me relaciono con el dinero? Pienso que el dinero es algo que se estira. Yo puedo tomar un billete de $100 o de 100 de 1000 lempiras y estirarlo. Ya, no se puede estirar. ¿Cómo veo yo el dinero? ¿Lo veo como realmente es? ¿Como un medio para mi realización personal, para los proyectos de mi familia? ¿O lo veo como lo más importante? Si yo estoy focalizado en el dinero, entonces muy probablemente la frustración del pasado y la ansiedad del futuro aparecerá muy rápidamente. Pero cuando pongo mi mente en esto y veo los recursos financieros como un medio,
entonces ahí me doy cuenta de todas las posibilidades que tengo y de cómo puedo analizar mi situación financiera como una circunstancia de la cual yo soy el principal protagonista y puedo perfectamente transformarlo. Entonces, ahora sí, vamos a la regla de oro para el cambio. Estamos en tiempos de cierta incertidumbre, aun cuando para la situación financiera el 2021 es un año como promisorio, esperanzador de soluciones, pero en la parte económica, inclusive en la parte geopolítica, tenemos tanta incertidumbre de las cosas que pueden pasar en el mundo y que en nuestro istmo somos tan dependientes de lo que sucede en los países desarrollados, que lógicamente toda esa incertidumbre se viene hacia nuestras economías. Y inclusive lo que sucede en los países del hemisferio sur, donde hay tanta inestabilidad política y uno se pregunta, bueno, ¿se nos contagiará esas debilidades políticas del hemisferio sur a nuestro istmo? Bueno, pues son todas preguntas que nos hacemos. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Tenemos que ver con qué recursos financieros contamos y resguardarlos. Y poner nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro cuerpo en función de los recursos no financieros con los que contamos. Y ese es precisamente el detalle que vamos a empezar a ver en el punto 3. Esta regla de oro que estamos planteando aquí la vamos a descomponer en 40 ideas. Tal vez a alguien en particular de los participantes que están aquí, pues puede ser que le sean útiles 5 o más bien le sean útiles solo 2, pero se le ocurran otras diferentes y eso nos va a permitir inclusive que ustedes puedan escribir ideas propias que se puedan poner en el chat y que podamos ir compartiendo entre todos. Y con esto terminamos el primero y el segundo tema y podemos ahí perfectamente abrir un espacio de preguntas y de comentarios en este momento. Gracias, Luis. Yo creo que podemos ir avanzando con el siguiente tema. De momento no tenemos preguntas específicas, solamente validar porque parece que algunas personas han tenido problema con su dispositivo para lo del audio. Sin embargo, en términos generales, me gustaría nada más como chequear. Yo creo que la mayoría sí estamos escuchando sin problema. Entonces, nuevamente hacer como un repaso, si me confirman en el chat, si te escucharon correctamente, si de paso, si alguien tiene alguna pregunta de lo que hasta ahora Luis ha comentado, o avanzamos y más bien entonces sobre eso vamos comentando. Ok, perfecto, les agradezco muchísimo, parece que sí estamos bien y hay algunos problemas aislados. En todo caso, aprovecho para recordarles que tanto la presentación que nos está enseñando Luis, o sea, este material que estamos viendo en pantalla, como la grabación de la conferencia, se las vamos a compartir. Les hemos estado anotando un enlace que también es donde se pueden inscribir para el próximo evento. Entonces ahí va a estar disponible la grabación, la presentación tanto de esta semana como de la anterior. Ok, perfecto. Luis, por acá, en relación con lo que has estado conversando, Alex nos preguntaba acerca de estos paradigmas mentales. Entonces también no sé si lo vas a desarrollar a continuación o te gustaría hacer como un cierre de lo que has mencionado hasta ahorita que lo hablamos la semana pasada también, ¿verdad? Como de ese cambio de paradigmas y de cómo eso tiene influencia en nuestros hábitos. Entonces, alguna recomendación de cómo modificar esos paradigmas que tenemos. Si tenemos que darnos cuenta de que aquel círculo virtuoso en donde digamos que el espíritu, la mente, el cuerpo y las emociones están relacionados con nuestra salud financiera, a veces lo que sucede es que el cambio de nuestras actitudes y nuestros hábitos respecto del dinero no son solo el resultado de algo conductual o conductista, que uno puede decir, ah, bueno, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro. Es más, tenemos que tener cuidado con estas 40 ideas que vamos a plantear, porque podrían caer en ese enfoque conductual de decir, cambie esto, haga esto, y entonces, por eso es que siempre es importante
el primero y el segundo tema antes de entrar a los 40 ideas. Porque resulta que lo que nosotros tenemos como nuestra situación financiera y la forma como actuamos con el dinero es como un iceberg, que vemos una parte que sale, que es protuberante sobre el mar, pero debajo hay una mole gigante de hielo, que son todo lo que está en nuestro subconsciente desde que fuimos concebidos y a la larga estábamos en la pancita de nuestra mamá, en el vientre de nuestra madre, y tal vez nuestros papás conversaban y hablaban de problemas financieros y decían o conversaban temas asociados con problemas económicos. Y vivimos toda la infancia recibiendo información equivocada sobre el dinero en diferentes instancias, tal vez hasta en la escuela, aunque estas cosas han ido cambiando, ¿verdad? Las escuelas y los colegios han ido introduciendo cambios en su currículo, pero recibimos mucha información que está ahí anclada en nuestro subconsciente en podríamos llamar que en un conjunto de creencias, que algunas pueden ser creencias muy positivas y otras pueden ser creencias limitantes. Lo que se refería a Zairi fue que en la reunión anterior yo conté el caso de un muchacho que conocí aquí en mi pueblo, en San Isidro de Heredia, Costa Rica. Él me dice, yo estuve toda mi vida viviendo en una finca de café, en una casita, casi que en un tugurio, en donde se cuidaba la finca. Pero yo veía a mi tío que salía todos los días con el carretón de frutas y verduras a vender. Y un día lo vi que apareció con una ternera. Y esa ternera fue creciéndose. Cuando ya pudo dar leche, entonces empezó a vender leche y después se dio cuenta que podía hacer queso y que podía hacer natilla. Y entonces eso yo creo que es el ver a mi tío todos los días con esa energía, con esa claridad, con esa capacidad de crecer, fue lo que me hizo a mí estudiar, terminar mi carrera de medicina y tenerlo en mi clínica. Yo me pregunto si mi tío no hubiera sido ese punto de referencia, si yo no lo hubiera visto, a la larga no hubiera hecho lo que he hecho hasta el momento. Porque efectivamente tenemos que devolvernos un poco hacia atrás y decir, bueno, ¿con qué paquete de creencias venimos a este momento nosotros a tratar de mejorar nuestra salud financiera? Y ahí es donde el pensamiento consciente empieza a tener, porque las creencias limitantes se convierten como en un programa, en una computadora que actúa de forma automática. Y esos son los pensamientos automáticos a los que yo les digo que son todas esas creencias que vienen del pasado. Bueno, ahí me extendí un poco, pero esto es muy importante para que lo que vamos a ver ahora tenga sentido. Si no, vamos a seguir haciendo el esfuerzo, pero no vamos a fluir en este cambio. Así que continuamos. Son 40 ideas, entonces como son bastantes, las desagregué o las agrupé en diferentes ámbitos en los que nosotros nos desempeñamos. Entonces vamos a empezar con el uso eficiente de la energía. Y aquí ya no estoy hablando de la energía personal, que ya vimos lo importante que era, sino de la energía que utilizamos especialmente en nuestra casa. Muy bien, entonces empezamos con el cuidado de utilizar la lavadora según su capacidad. Y esto tiene que ver con leer manuales. Leer manuales, si no lo tenemos el impreso que nos dieron, entrar a internet y darnos cuenta que los electrodomésticos tienen un uso eficiente que está determinado por el fabricante. Establecer tiempos máximos en la ducha para los niños y los adolescentes. Yo me acuerdo qué injusticia hacía yo con mi hija mayor, que yo le ponía un tiempo máximo en el baño y ese tiempo máximo incluía quitar el agua caliente cuando se acababa el tiempo. Entonces ella fue aprendiendo un poco a la fuerza, pero es indispensable ir creando esa cultura en la familia de eficiencia en el uso de la energía, de respeto por los demás, por el tiempo de los demás y de respeto por el medio ambiente, porque esa energía y esa agua que se gasta en el baño son también una manera, al utilizarla eficientemente, de respetar el ambiente natural en que nos desenvolvemos. Vean, esto es una cosa de un impacto terrible. Yo me di cuenta, si ustedes tienen la posibilidad de secar la ropa con el sol y el viento, les aseguro que el ahorro puede ser significativo. Aprovechar al máximo la luz natural.
tratar de organizar los espacios de trabajo, o si ustedes tienen ahora este nuevo concepto multifuncional del hogar, pues buscar la luz natural al máximo para ahorrar energía e ir planeando nosotros una inversión que alrededor de todo, del ahorro que generamos con todos este cambio de hábitos, ir proyectando una inversión hacia puede ser paulatino, de ir cubriendo tal vez un 30%, un 40% con energía solar en el futuro. Desconectar los electrodomésticos luego de utilizarlos. Ahí estos aparatos multi toma corriente, que bueno, aquí nosotros les decimos regletas, pero son estos aparatos que tienen varios tomacorrientes y que solo tienen un botón de encendido y apagado, pueden ser muy útiles para hacer esa desconexión. Luego, invertir en ropa que se seque y que se planche fácilmente. Ojalá que no necesite prácticamente el planchado y que se seque muy rápidamente. Entonces, ropa vamos a tener que seguir comprando, pero tener ese cuidado de que a la larga podemos invertir un poquito más, pero sabemos que el efecto es positivo en términos del ahorro de energía. Estos son las primeras 7 ideas con respecto a la energía. Ah, bueno, no hay un octavo, vean, que es comprender el recibo eléctrico y ponernos metas también con respecto al consumo de kilowatts, porque a fin de cuentas, si no medimos lo que sucede en el recibo eléctrico, no sabemos si estamos teniendo un efecto positivo o no. Y además también que la opción de invertir a futuro en energía solar está un poco determinado por el consumo, porque puede ser que estemos debajo umbral en el cual es eficiente poner energía solar. Ahí ustedes pueden asesorarse un poco con la compañía eléctrica que los atiende. Vamos al supermercado. El supermercado es un lugar que está hecho para vender. Es una gran sala de exhibición que está hecha para que sin que haya vendedores, personas vendiéndonos, las mismas góndolas, la misma manera de ese merchandising hace que nosotros nos veamos tentados a comprar más. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que tratar de aprovechar las opciones que les da el supermercado. Si les llevan el producto a la casa, perfecto. Si no pagar por bolsas, si es que el supermercado ya está en alguna campaña de no utilizar bolsas plásticas, que eso es algo que se va a extender cada vez más, y tener cuidado de llegar con nuestras propias bolsas. Tener cuidado con el tipo de empaques que nosotros compramos, porque resulta que a veces compramos de más empaque que producto. Terminamos, ojalá, reciclando una gran cantidad de cartón, de latas, de vidrio, de plástico, y qué fue lo que compramos realmente de alimento. Entonces, analizar cuál es la presentación más conveniente. Y eso nos cuestiona también que tal vez hay algunas cosas en las que tenemos que volver un poco al pasado en comprar a granel ciertos productos. Eso es algo que se los dejo a su criterio, pero sí por lo menos que evalúen qué tanto de nuestro dinero se está yendo en empaques, porque estamos comprando presentaciones que son muy pequeñas, compramos varias latas de pequeñas en lugar de comprar tal vez una lata más grande en la que estamos pagando por menos empaque. No llevar niños al supermercado porque los niños están más expuestos a ese merchandising y son muy insistentes en que se compren otras cosas. Entonces hay que poner reglas de decir, bueno, vamos al supermercado y solo una vez al mes se va a comprar algo, el resto de los meses no se complace en nada. Esas reglas bien definidas, comprar la alimentación con base en un menú, y eso nos pone en una situación en la cual es muy importante que la ida al supermercado no sea mensual y ojalá no sea quincenal, sino que tengamos la capacidad de ir al supermercado semanalmente. Y ustedes han notado una cosa en el supermercado, que todas las verduras, las frutas, los vegetales están en zonas frías, es decir, están con cierto grado de refrigeración. Eso es muy probable que esas frutas, verduras y legumbres no estén tan frescas como están en una verdulería en donde no tienen ninguna refrigeración. Verdulería, digamos, un lugar en donde se compren vegetales frescos y carnes tal vez más frescas también. Eso hay que valorarlo también,
porque puede ser que el hecho de estar al frío significa que ese producto tenga más tiempo de haber sido cosechado y lógicamente cuando llega a nuestra casa se va a descomponer más rápidamente. Por eso es importante trabajar con el menú para comprar exactamente lo que se va a necesitar y hacer una compra semanal. Muy bien, comprar frutas que estén en plena cosecha, porque esas frutas van a tener más pulpa, el tiempo de cosecha hace que se llene más el fruto y entonces da más rendimiento a la hora de preparar bebidas o cualquier otro tipo de uso que le hagamos a la fruta. Les decía, comprar en los lugares en donde tal vez el alimento está más fresco que en un supermercado. Hay tal vez ventas que están institucionalizadas para agricultores. En el caso de Costa Rica se llaman ferias del agricultor, pero también hay ciertos lugares en donde se especializan en vegetales y a la larga podemos conseguir mejores precios y productos más frescos. Y entonces reviso en la zona de ofertas del supermercado qué hay ahí, analizarlo con cuidado, porque tal vez hay oportunidades que podemos tener para poder maximizar nuestro ahorro. Y defino un monto máximo antes de entrar a comprar. Vean qué interesante. Esta es bueno, a mí me ha ayudado muchísimo, que es decir, por ejemplo, bueno, muy bien, mi presupuesto son $600 en supermercado al mes. Son $400. Entonces, si son $400, yo voy a la semana y sé que utilizo $100. Y si a la caja llego con 125, pues devuelvo, tengo que devolver algo porque tengo que aplicar precisamente esta regla familiar de un monto máximo antes de comprar. Esta idea número 16 es una regla tal vez un poco agresiva, pero si usted está en una situación en la que realmente lo necesite, no dude en utilizarlo. Se va a dar cuenta del montón de cosas que compramos que no necesitamos y cómo esto nos obliga precisamente al segundo punto, y es ser más eficientes en la cocina. La cocina es un lugar clave porque es una pequeña y una microindustria. Ahí nosotros transformamos materias primas en producto terminado constantemente. Lastimosamente, compramos también mucho producto terminado y ese producto terminado nos hace pagar por muchos empaques, que es lo que les decía ahora. Pero si hacemos de la cocina esa pequeña fábrica en que actuamos con eficiencia, con criterios de productividad, se van a dar cuenta que esa cocina se va a convertir en un lugar de integración familiar, un lugar de motivación, de aprendizaje y al mismo tiempo de ahorro. Muy bien, entonces veamos algunas cosas en la cocina. Tenemos que ver, si no tenemos un predio, un patio disponible para sembrar, que aquí estoy viendo yo un árbol de guayaba que me encanta aquí en el patio, que está en este momento en plena cosecha, que atrae montones de pájaros y que nos sirve de sombra para almorzar los fines de semana cuando tenemos sol. Si no hay un espacio para tener precisamente sembrados algunos árboles frutales o algunas hierbas o algunas legumbres, como pueden ser los frijoles, etcétera, o condimentos, las paredes externas de las casas nos sirven para hacer huertos verticales. Inclusive nosotros podemos tener cerca de de ahí mismo, macetas con albahaca, pequeñas macetas con romero, en donde vamos tomando esa aventura de empezar a llenar nuestra casa de olores y de sabores y que no vamos a tener tomando el romero de un envase plástico o de una bolsa plástica, de un romero que tal vez tiene un año de haber sido cosechado y que está totalmente seco. Si ese romero nosotros lo cortamos con nuestra tijera y de esa manera le damos sabor a una carne, nos vamos a dar cuenta del efecto diferente y la gran satisfacción que vamos a sentir. Congelo frutas y otros vegetales para evitar el desperdicio. Ya en ustedes lo que pasa en los restaurantes, apenas llegan los vegetales, ellos los pican y van al congelador, precisamente porque es parte de un proceso que es necesario para evitar desperdicios. Cocino a fuego medio o aún mejor a fuego lento. Esto hace que todo sea más nutritivo, nos permite organizarnos más en la casa por ejemplo, con ollas de cocimiento lento. Enjuago los trastos luego de utilizarlos para ahorrar agua y jabón.
Esto es una cosa muy interesante porque es la idea de convertir la cocina en una cocina de chef. Ustedes ven a un chef cocinando y lavando simultáneamente. ¿Por qué? Porque entre más dejamos los platos, además de que pueden aparecer ciertas plagas, tenemos el hecho de la palabra tremenda que es que se empieza a hacer una costra en el plato. Y eso hace que ocupemos más agua y más jabón y más tiempo y más maltrato para las manos, precisamente. En cambio, podemos hacer de nuestra cocina un lugar eficiente y productivo. Invierto en recipientes de vidrio para preservar mejor los alimentos. Eso me permite comprar presentaciones menos costosas, aunque no sacrifiquemos la calidad, pero tener la avena en un recipiente de vidrio, tener el cereal en un recipiente de vidrio. Y entonces el recipiente de vidrio está ahí por mucho tiempo, nos garantiza la inocuidad del producto y al mismo tiempo es un adorno bellísimo tener esos recipientes de vidrio en donde se vean los productos saludables que consumimos. Establecer una regla familiar, porque bueno, aquí yo les cuento que hace poco todavía tenía el problema de que se servía la bebida en el almuerzo o en la cena y después llegaba para lavarse varios vasos con el fresco, con esa bebida por la mitad. Entonces, bueno, en la próxima comida se servía el fresco por la mitad, porque resulta que es una gran injusticia que nosotros desperdiciamos los productos de la naturaleza. Recordemos que uno de los recursos con los que contamos son precisamente los productos de la naturaleza. Cuando nosotros tomamos una yuca que se pudrió y la echamos en el basurero, cuando tomamos un tomate que se pudrió y lo echamos al basurero, estamos botando dinero, ese dinero que precisamente necesitamos para mejorar nuestra condición financiera o para poder donar a otras personas dinero o alguna cosa que tal vez les sirva de lo que tenemos. Es una manera de ser solidarios también con los demás. Si no tenemos una olla de cocimiento lento, tomemos la técnica de cocinar todo con tapa. Eso reduce los tiempos de cocción y hace que los alimentos no se cocinen por el calor del disco, o sea, de inducción, o sea, de vitrocerámica o una espiral, lo que sea, o el gas, sino que se cocinen por el vapor interno de la olla. Inclusive los mismos sartenes, si el sartén tiene una olla apropiada, ustedes van a cocinar los huevos más rápidamente, van a cocinar las carnes más rápidamente y más con una conservación mejor de sus nutrientes. Vean todo esto de la cocina, es increíble. Y convertir, como les decía, en la cocina en un lugar de disfrute, de trabajo en equipo. Muy bien, si alguno tiene alguna idea que quiera plantear, yo creo que a partir de este momento Zaire nos puede interrumpir en cualquier momento con las ideas o preguntas que ustedes tengan para ir enriqueciendo todas estas formas de invertir y de ahorrar sin utilizar dinero, porque todos son como técnicas más bien de hábitos, son tips que se pueden ir aplicando. Así que Zaire, que hacen libertad de interrumpirme en cualquier momento con alguna idea que tengan ellos o alguna consulta. Claro, Liz, aprovecho más bien justamente para retomar este comentario que estás haciendo. Como decías, invitar a la gente a que comparta sus buenas prácticas, ¿verdad? Ya aquí tenemos algunos comentarios y mientras voy leyendo en el chat, yo creo que también otra cosa importante que me parece que es necesario destacar es justamente, estamos hablando hoy de cómo ahorrar, ¿verdad? Y de cómo invertir sin necesariamente pensar en tener que depositar dinero para hacerlo. Entonces, todas estas recomendaciones que nos estás dando de prácticas súper cotidianas, ¿cómo contribuyen a eso, ¿verdad? De que no son acciones en sí mismas, sino que se hacen con un propósito. Entonces, te voy a compartir algunos de los comentarios que nos han anotado por acá. Por ejemplo, Norberto dice, el preparar comida y congelarla como en bolsitas pequeñas, ¿verdad? O en estas bolsas que tienen cierre, ¿verdad? Y hacerlo como por porciones, frijoles, carnes y demás. Hay otra también de Alex que nos dice acerca de esto que es como un método también que aparte de un tema económico está relacionado con lo que decías
de buenas prácticas ambientales, ¿verdad? Que tiene en el patio un hueco o un hoyo en la tierra donde deposita las cáscaras de frutas y de verduras para no tirarlas en la basura y pues que eso también inclusive se puede utilizar como abono, ¿verdad? El compostaje puede servir como abono. Entonces, por aquí nos están diciendo que también se limitan en tiempo eh, para mantener la refrigeradora o la nevera abierta, que antes como hasta inclusive pensar para qué se va a abrir la puerta, ¿verdad? Y no estar abriéndola como, más bien como para ver qué busca uno, ¿ok? Em, están haciendo mucho énfasis también nuestros participantes de hacerlo en familia, ¿verdad? Que lo mencionaste hace un rato, de la importancia, por ejemplo, de involucrar a hijos desde que son muy pequeñitos, adolescentes y demás, porque pues en realidad esto es una actividad o son una serie de acciones que se hacen posibles y que se convierten en hábitos si se trabaja en equipo. Vamos a ver, están hablando también de temas de presupuesto, de hacerlo en familia, de congelar frutas y pan, de envolver legumbres en papel encerado también, ¿verdad? Como para preservar durante más tiempo cosas que tienden a descomponerse más rápido, por ejemplo, como las lechugas y demás. Este, Aquí hay una muy interesante, dice Alex, que utiliza los cartones, las hueveras, también como ventiladores de computadoras. Vean qué ingenioso, ¿verdad? Porque ahora que todos estamos, o que hay una muy buena parte de gente trabajando desde la casa, que necesitamos poner la computadora en más alto y demás, entonces hasta reutilizar este tipo de cosas para no incurrir en gastos de accesorios y demás. Utilizar la bicicleta para salir a hacer mandados en lugar de ir en carro. Em, lo de los cartones de huevo también lo utilizan como para hacer, para sembrar, inclusive hasta como abono orgánico, lo de la lista para ir a comprar, etcétera. Entonces, sin duda por ahí hay un montón de consejos que quedan en el chat también para que los revisen y los compartan, porque justamente esta es la idea. Sin embargo, sí me gustaría, Luis, como retomar esto que estábamos conversando, ¿verdad? Cómo todas estas acciones que nos estás describiendo nos conducen justamente al ahorrar, porque muchas veces la gente dice como, ay, no, esto de estar apagando las luces es insignificante, ¿verdad? Como que no es el gran ahorro de la vida, o que por, no sé, por desperdiciar o por botar algo que se puso malo, no es como que mi vida va a cambiar. Entonces, ¿cuál sería la reflexión que haces hasta ahora, llegando ya un poquitito más allá de la mitad de las 40 tips, en términos de por qué esto es importante y por qué estas pequeñas acciones pueden hacer la diferencia? Sí, gracias, Airi. Tal vez quisiera hacerlo con un ejemplo que todos podamos comprender. Y es que escuchamos, por ejemplo, la palabra agricultura, apicultura, silvicultura, todos esos terminan en cultura, precisamente porque una cultura es un cultivo. Entonces, si usted quiere sembrar unos robles, usted siembra la semilla, pero si usted no la riega, no la abona, no cuida que lleguen, evita que lleguen insectos o parásitos o un hongo, esos robles se van a empezar a llenar de mala hierba y entonces nunca van a crecer. Pero si se cultivan, que esa es la idea de cultivar algo, entonces esos robles se hacen muy grandes y es muy difícil después que alguien, que una plaga o que una enfermedad los destruya porque son muy fuertes. Precisamente la cultura familiar está conformada de valores que pueden ser robles indestructibles o mala hierba. Eso se los planteo a nivel general. Entonces, este cultivo que hacemos de pensamientos, de actitudes, de hábitos en la familia va creando una cultura. Y esa cultura tiene una gran ventaja, como se manifiesta en la mañana, al amanecer, a media mañana, se manifiesta en el almuerzo, se manifiesta en la tarde y se manifiesta todos los días, el ahorro se acumula de manera permanente. Es decir, si usted logra ahorrar $100 al mes por esto,
pues multiplíquelo por todos los años que quiera y haga una fortuna con eso. O sea, la única oportunidad que tenemos para apagar las luces es hoy, porque la de ayer ya no la tenemos y la de mañana no existe. Entonces, la cultura precisamente está basada en cultivar, en cuidar, nosotros lo hagamos, ojalá no con órdenes, con imposiciones, con regaños, sino precisamente como cultivando, es decir, regando, abonando, exactamente, y así nosotros lo transmitimos más con la autoridad que brinda el ejemplo, con la autoridad también que brinda el hecho de poder decir, vean, nos hemos portado bien esta semana y tenemos un premio porque logramos tal cantidad de ahorro. Y entonces los hijos, especialmente cuando son pequeños, pueden estar ilusionados de que llegue el fin de mes para ver cómo salió el presupuesto y darnos cuenta si hay premio o no hay premio. Entonces, piensen ustedes en esa parte espiritual, la parte del legado, la parte de construir valores. Esto es una cosa importantísima, porque después, ¿qué es lo que va a suceder con los muchachos cuando salgan de la casa? Van a llevar esa cultura a sus hogares, a sus nuevos hogares, y eso se va a poder reproducir. Entonces nosotros vamos a darle ese sentido espiritual de legado, de valores a este cambio que no solo es algo conductual, sino que es algo más profundo. Entonces den esa idea de lo que es la cultura y de cómo tiene que sembrarse día a día y el efecto se va a notar tremendamente, se va a notar tremendamente. Muy bien, vamos ahora con un tema que yo lo valoro tremendamente, que es lo que les dije al principio. Tú eres el principal recurso, o sea, vamos al tema de la salud mental y emocional. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo dormimos anoche? ¿Cuántas horas dormimos? ¿Ya desayunamos? ¿Cómo fue nuestro desayuno? ¿Ya hicimos ejercicio? ¿Cuánto ejercicio hicimos? Y eso se los pregunto y dejo unos segundos ahí de silencio para que lo pensemos, porque resulta que ahí es donde empieza toda la base de la salud financiera, en que estamos haciendo con nosotros el recurso que actúa y que toma decisiones para conducir precisamente a la prosperidad. Esa es la base de todo, cómo actuamos, cómo decidimos. Si actuamos basados en la ansiedad, basados en las emociones, o si tenemos un centro, estamos con energía, estamos descansados. Entonces, denle toda la importancia al tema de la salud mental y emocional. Y imagínense en este tiempo que la pandemia nos ha llevado a estar más en la casa. Pues es el tiempo precisamente para estar más saludables porque podemos alimentarnos mejor. Es el tiempo para alcanzar nuestro peso ideal. Es el tiempo para poder revertir muchos de nuestros hábitos. Muy bien, veamos entonces los temas de la salud para productivos. Invierto en exámenes para evitar al máximo enfermedades crónicas. Entonces, el ahorro que vamos logrando, tenemos que empezar a controlar qué está pasando con nuestro cuerpo. Porque resulta que en el momento en que nosotros empezamos a adquirir enfermedades crónicas, empezamos a ser menos productivos y empezamos también a tener gastos adicionales. Hago ejercicio para destruir las facturas médicas del futuro. Hay que empezar ¿se acuerdan de la película Regreso al futuro, ¿verdad? Back to the Future, en donde conforme se cambiaban las cosas, empezaban a desaparecer las fotografías, las personas y todo. Hay que destruir las facturas del futuro, las facturas médicas del futuro, tanto las consultas médicas como los medicamentos especialmente de enfermedades crónicas, porque eso no solo se las heredamos a nuestros hijos, ¿no? Porque se las heredamos, o sea, porque copian nuestros hábitos o porque se las heredamos a través genéticamente, sino también porque son para siempre, para hacer facturas para todos los meses. Entonces, vean, si nosotros podemos hacer muchos cambios, pero cometemos un gran error apagando las luces y durmiendo mal. Cometemos un gran error cocinando tal vez sin hacer desperdicios en la cocina, pero no haciendo ejercicio. No tener contacto con la naturaleza, no controlar nuestras emociones y equilibrar esas emociones para eliminar esa frustración y esa ansiedad y empezar a construir emociones que nos refuercen. Evito comer por ansiedad para mantener al tope mi energía.
cuido mis horas de alimentación y de sueño para aumentar mi energía, dedico tiempo a formarme. Y aquí viene una diferencia entre lo que es información y formación. Entonces estamos hablando de periódicos digitales, que redes sociales, que los telenoticieros, que claro, hay que informarse, pero poquito, de una manera selectiva y formarse de una manera intencionada. Y ahora hay muchas opciones gratuitas para poder hacerlo. Vamos ahora al tema del transporte. Si tengo vehículo, invierto en mantenimiento, no en reparaciones. Y hay que pensar eso también un poco para el hogar, porque las reparaciones siempre son más caras que el mantenimiento. Conduzco de forma eficiente, evitando aceleraciones. Hay que leer también los manuales de los vehículos. No llevo carga innecesaria en el vehículo. Hay que revisar qué hay en esa área de carga del vehículo que lleve estrictamente lo necesario. Cuido las monedas para el transporte público o para pagar los peajes o los puntos de paso en las carreteras. Hay que cuidar las monedas también. No lleno el tanque para evitar peso innecesario, podemos llenarlo a un 50, un 70%, porque esa gasolina además hace que gastemos más gasolina, precisamente porque vamos cargando más peso. Y soy creativo para plantear actividades en la casa, es decir, tratamos de gastar menos en salidas afuera y tratamos de hacer actividades creativas en la casa. No es que no vamos a salir, por supuesto que podemos salir, pero tenemos que también que enseñarles a nuestros hijos y a nuestra familia que se pueden hacer cosas en la casa, actividades en la casa, que también nos favorecen. Muy bien, ya son prácticamente las 10 y vamos con estos últimos 5 consejos en estos tiempos de cambio, en donde también tenemos que enfatizar más estos elementos. Reviso en mi casa para un mantenimiento preventivo. ¿Qué pasa con las canoas? A la larga vamos a exponernos a que esas canoas se pongan en mal estado porque tal vez no hicimos el esfuerzo de limpiarlas a tiempo. ¿Qué pasa con ese ruido que tiene la refrigeradora? No esperemos a que se dañe para llamar a alguien a que la revise. Dice aquí, vendo los bienes que en definitiva no se van a utilizar. Y si hay alguna persona que los necesita y necesita un plazo o unas condiciones especiales para comprarlo, o si lo necesita a un precio súper excelente o eventualmente donarlo, es mejor que otra persona los tenga y los utilice a que yo tenga activos que son improductivos. Muy bien, y realizar actividades productivas en la casa, con la refrigeradora, con la máquina de coser, con la licuadora, con la cocina, con el horno, con las plantas que podemos sembrar en nuestro patio o en nuestro huerto vertical, etcétera. O bien, aprovechando, podemos alquilar algún espacio de la casa, tal vez algún cuarto que nos sobre, o alquilar un espacio para un vehículo, etcétera. Buscar actividades productivas. Proceso alimentos en la casa, es decir, no compremos los frijoles en bolsa, porque estamos pagando por la bolsa y por preservantes y por condimentos que no son positivos para la salud, cuando muy fácilmente podemos cocinar los frijoles en la casa y prepararlos a nuestro gusto. El pan, los bocadillos, podemos moler el café. Es decir, hay muchos alimentos que se venden procesados, pero que ahora en estos tiempos nosotros tenemos que ir un poco para atrás para enfatizar el ahorro y para crear cultura, crear cultura en nuestros hijos. Utilizo desechos orgánicos para animales y abonos, que es lo que ustedes mencionaron. Y en este momento en donde no solo tenemos crisis sanitaria, sino también crisis climática, que ha creado en nuestros países y especialmente en el Triángulo Norte, bueno, incluyendo también Nicaragua, situaciones tan difíciles, tanta gente que se ve afectada por el desempleo y por el efecto de estos fenómenos naturales. No olvidar que tenemos que ser solidarios. Vea, si usted considera que está estable financieramente, aplique técnicas de este tipo para que le sobre más para compartir. Hay personas que lo necesitan, que tal vez no las identificamos, pero hay iniciativas como por ejemplo el programa Yo Me Uno, que gracias a Dios ahora me confirma si está presente en todo Centroamérica, que tiene programas de apoyo para las personas que están siendo damnificadas por estos dos huracanes, y nosotros podemos canalizar el ahorro que realizamos a través de la solidaridad. Y con eso terminamos entonces los 40
Los 40 hábitos. Y mira qué interesante esta frase de Abraham Lincoln, que estamos hablando ya de más de 150 años. Bueno, la guerra de secesión fue en 1864. Yo creo que sí, ya han pasado más de 150 años. Dice, muy a menudo amamos las cosas y usamos a las personas, cuando en realidad deberíamos estar usando las cosas y amando a las personas. Y esto lo pongo porque resulta que, les digo, por ejemplo, resulta que tenemos al quinceañero, al hijo de 15 años, que le estamos enseñando a hacer arroz y resulta que quemó el arroz. Entonces estamos educando, pero si resulta que regañamos fuertemente a ese niño e inclusive cometemos el error de pegarle a un niño, entonces estamos con las prioridades al revés. Y eso surge a veces precisamente de que estamos tomados un poco por la frustración y la ansiedad. Tenemos que trabajar en nosotros para poder dar a los demás lo que necesitan, para poder crear esta cultura. Tenemos que estar muy bien nosotros internamente, para que entonces pongamos las cosas en el orden correcto. Primero las personas y después las cosas. Y entonces darnos cuenta que las cosas materiales van a ser siempre un medio para crear esa cultura familiar, esa integración familiar que necesitamos. Y con esto terminamos agradeciéndole la participación y poniéndonos a su disposición para cualquier consulta que tengan al respecto. Gracias, Adelante, Luis. Cintia. Sí, Te dejo gracias. ahí el tema de Yo Me Uno también, el tema de Yo Me Uno por si podés ampliar un poquito sobre eso. Claro, perfecto. Tal vez, Luis, para atender una solicitud también aquí en el chat, si puedes regresar un segundo, no sé si hay alguien tenía alguna pregunta en particular donde venían los consejos relacionados con temas médicos y de salud. No sé si puedes volver un momento y si alguien tenía alguna pregunta, entonces que nos indique por medio del chat. Si no, en todo caso, nuevamente les recuerdo que nosotros les enviaremos por correo el enlace, que además se los estamos copiando acá en el chat, donde pueden ingresar para ver la presentación y además escuchar la grabación. Aquí está quedando grabado el material de hoy y el de la semana pasada. Además, en ese mismo enlace van a encontrar el próximo evento del siguiente miércoles, que también Luis nos va a facilitar esa charla. Entonces, nuevamente invitarles, excelente Alex, que la compartan, ¿verdad? Que con todas sus redes, vean que son temas súper cotidianos, pero más allá de una lista de 40 cosas, yo creo que la reflexión a la que nos invita Luis es de fondo, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con tomar decisiones, con hacernos cargo también de nuestros recursos en casa, de enseñarle a nuestras familias y de verdad de procurar tener una situación más favorable donde además podemos aprender unos de otros. Entonces, realmente les agradezco muchísimo toda la participación. El grupo estuvo súper activo durante toda la sesión, nos compartieron un montón de buenas prácticas. Y como les decía al Excelente, sí. principio, realmente el espacio de compartir además entre personas de todo Centroamérica para nosotros es muy satisfactorio. Entonces, hoy teníamos gente de nuestros 6 países, ¿verdad? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, inclusive alguien nos acompañaba desde México y todos tienen mucho que aportar. Entonces, realmente esto es muy valioso. Como les contaba, esto es una iniciativa de nuestro programa de educación y salud financiera que funciona a nivel regional, que impulsamos desde la Gerencia Regional de Sostenibilidad, junto con otras iniciativas como la que Luis les mencionaba de Yo Me Uno, que efectivamente también, pues en este momento estamos realizando algunas campañas debido a la emergencia ocasionada por ETA, ¿verdad? Que golpeó también fuertemente varios de nuestros países en la región. Entonces, pues realmente, aunque estamos en países distintos, somos miembros de una región pequeñita en el mundo, pero que tiene grandes retos, que tiene también mucho potencial para salir adelante. Y pues nuestro objetivo precisamente es facilitarles a ustedes información que les permita estar mejor y compartirla. Entonces, nuevamente, mil gracias. Repito, la grabación y la presentación se las vamos a compartir por medio de este enlace.
Por aquí nos están consultando si Luis es coach financiero. eh, y que Luis, tal vez si nos puedes, si tienes interés en dejarnos alguna página web o algún correo de info donde te puedan contactar. Luis efectivamente trabaja asesorando emprendedores, asesorando también empresas en temas estratégicos y financieros y demás. Y pues como ustedes vieron, no es mentira lo que les decía al principio, realmente con Luis hemos tenido una experiencia muy, muy favorable y estos espacios pues esperamos que sean de muchísimo provecho. Les invitamos también a que Andrei les está compartiendo en el chat, nuevamente les vamos a anotar un link para que nos evalúen. Esta parte es muy importante para nosotros. Por favor, completen el formulario. Son 4 preguntas, van a durar menos de 2 minutos y realmente nos interesa muchísimo tener su feedback, saber qué les pareció la conferencia, si además les interesan temas diferentes, que nos anoten de qué les gustaría que hablemos en próximas sesiones. Estos eventos los seguiremos realizando y les invitamos desde ya al próximo miércoles, misma hora, 9 horas Centroamérica, 10 AM para los panameños y panameñas. Nuevamente tendremos con Luis. Luis, ¿cómo se llama el tema de la próxima semana? Creo que estás en silencio, Luis. No, estoy aquí. Ah, ok. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Ok, muy perfecto. bien. En cuanto deje de compartir la pantalla, voy a anotar entonces un correo electrónico en el chat y no, Perfecto. agradecerles mucho la participación. De veras que, bueno, yo no pude observar el chat, pero fueron participaciones muy valiosas las de todos. Y recuerden que nos podemos ver de nuevo entonces el próximo miércoles, donde vamos a ir todavía un poco más profundo en este tema de la salud financiera, a un nivel tal vez que todavía sí, de más profundidad, esa es la palabra correcta, de más impacto todavía. Así que muchísimas gracias y que estén muy bien todos. Muchas gracias, Luis. El próximo evento voy a dejar aquí, te voy a quitar el control para dejarles igual el enlace con un código QR también que pueden escanear con su celular para que se inscriban. El webinar de la próxima semana se llama ¿Cómo construir una prosperidad sostenible a largo plazo? Entonces vamos a trabajar con una herramienta práctica también que les va a ser muy útil para hacer crecer su patrimonio. Entonces, por favor, compartan, inviten también a más gente, porque sin duda este es un interés bien, es colectivo, ¿verdad? El material le sirve a todas las personas, entonces creo que va a ser de muchísimo provecho para todos ustedes. Así que nuevamente quedan más que invitados. Yo voy a dejar de grabar a partir de este momento y les esperamos la próxima semana. Dejo en mi pantalla el código para que se inscriban. Es el mismo enlace que les compartimos a través del chat. Y bueno, pues que tengan muy lindo día y el resto de la semana muchísimo éxito. Muchas gracias.